Martes 16 de agosto de 2022, bienvenidos a Contacto Directo. Como siempre, un gusto acompañarlos. Nuestros invitados de hoy son Francisco Jiménez, ministro de Gobierno. Vamos a hablar sobre inseguridad y los temas pendientes que el gobierno aún no cierra. También estará con nosotros André Benavides, constitucionalista, consultor político, para revisar las vías que proceden frente al caos jurídico de los habeas corpus, de los otorgamientos de acciones de protección y también las acciones y omisiones desde las distintas funciones del Estado. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El diálogo entre gobierno y asamblea para impulsar proyectos de ley en beneficio de los ciudadanos como la reforma laboral o la ley de inversiones parece estancarse en medio de una pugna de poderes. Todo por la posesión del superintendente de bancos. Del lado de quienes votaron en contra de la posesión de Raúl González como superintendente de bancos, rechazan el que la Asamblea haya incumplido una acción judicial que impedía aquello y más bien se suman a la postura del presidente de la República de desconocer al funcionario. El Ejecutivo no puede reconocer una acción inconstitucional, ilegal de la Asamblea Nacional. Mientras quienes apoyaron la posesión más que una pugna con el Ejecutivo, señalan que en las actuales disputas ahora ya no tiene nada que ver la Asamblea. Yo creo que la Asamblea no tiene mucho que ver aquí. Luego ya de la designación que hizo, me parece que esta va a ser una disputa entre el Ejecutivo y ya la Superintendencia de Bancos y por supuesto el Consejo de Participación. Mientras esta nueva pugna entre Ejecutivo y Legislativo se desarrolla, el diálogo que se había anunciado se iniciaría entre las dos funciones hace casi 15 días no se adelanta en nada. Aunque aquí dicen esperar que estas discrepancias no lo afecten. Y es que resulta que justo cuando estaban por iniciar los diálogos entre el gobierno y la asamblea para demostrar que hablando se entiende la gente, el legislativo se ratificó en lo originalmente aprobado en la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza. Y como si fuera poco, 5 días después posesionaron al superintendente de bancos sin importar que hubiera un enredo legal que todavía debe ser resuelto en otras instancias. El legislativo tiene una posición bastante clara y no es la de hacerle más fácil la vida a la gente y sí es la de complicársela en todo lo que se pueda al Ejecutivo. Vamos a hablar de este y de otros asuntos con Francisco Jiménez, ministro de Gobierno. Buenos días, Francisco, y bienvenido a Contacto Directo. ¿Qué tal? Buenos días, Lenin. Un gusto poder compartir esta mañana con usted. El gusto es mío. Otra vez se lo voy a preguntar, ministro, con esa asamblea es que van a dialogar. ¿Qué más necesitan en el gobierno para entender que no hay diálogo posible con quienes le apuestan y están dispuestos a hacer todo lo que esté a su alcance para torpedear la gestión del Ejecutivo? Bueno, justamente la asamblea insiste en poner cuesta arriba las cosas. Algunos asambleístas insisten en atropellar el sistema institucional y constitucional del país. La posición del gobierno ha sido absolutamente clara desde el comienzo. Nosotros, por supuesto, que estamos dispuestos a dialogar, pero tiene que ser con el respeto de las debidas funciones del Estado. Es muy complicado dialogar con una asamblea que permanentemente encuentra esquemas de acoso al Ejecutivo. Y nosotros, al final del día, como Gobierno Nacional, somos garantes del orden público, somos garantes de la constitucionalidad, somos respetuosos del ordenamiento jurídico y lo que estamos haciendo es actuando en consonancia con esos principios. Nunca nos hemos negado al diálogo absolutamente con nadie, lo hemos demostrado en las mesas de diálogo con el sector indígena. Cada vez que nos ha requerido la Asamblea hemos estado dispuestos a implementar también un diálogo franco y transparente, pero eso no va a ser bajo cualquier condición, ni tampoco va a ser atropellando procedimientos, ni tampoco va a ser violando la institucionalidad. Por un lado nos llaman a un diálogo y por otro lado forzan, si se quiere decir forzar, la institucionalidad respecto a la designación del superintendente de bancos y eso no lo vamos a admitir. Eso significa entonces que el diálogo al día de hoy está congelado. Probablemente está congelado, la pelota está en la cancha de ellos, depende de ellos, pero nosotros necesitamos señales concretas de que un diálogo fructífero, institucional y sobre todo apegado a derecho es posible. El gobierno ha dicho desde el comienzo que requiere una hoja para determinar una agenda legislativa con claridad que permita impulsar las reformas que el país necesita, pero no lo vamos a hacer a cualquier precio, no lo vamos a hacer sentándonos a pie juntillas a hacer lo que ellos soliciten. Tenemos nosotros muy claro que representamos a 18 millones de ecuatorianos y esa representación es sagrada.
Versiones periodísticas, ministro, señalan que el presidente de la República habría decidido ya impulsar la destitución de los 70 asambleístas que votaron a favor de la posesión del nuevo superintendente de bancos. ¿Es así? Esa no es una definición que todavía se ha adoptado. Evidentemente hay una serie de connotaciones jurídicas, institucionales y constitucionales que existen al respecto. Es una decisión que en último término le corresponde al presidente de la República. Causal hay, porque eso hay que decirlo, en el momento en que se pretende posesionar a una persona que no está designada, pues entonces se están arrogando funciones que le competen a otra función, en este caso al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del Estado, pero es una decisión que será debidamente meditada. Nosotros somos respetuosos del andamiaje institucional, pero estamos claros que cualquier decisión que se tome irá en beneficio de todos los ecuatorianos y no de una agenda política. Si hay causales, ¿por qué no la ejecutan? Porque nosotros siempre apostamos al diálogo y a la posibilidad de superar las diferencias, hasta que vemos que eso evidentemente no es posible. Somos un gobierno constitucional que respeta el Estado de Derecho, que creemos que la democracia es el camino indefectible para solucionar los problemas y seguramente estaremos tomando una decisión en las próximas horas, pero tenemos muy claro lo que ha sucedido aquí y tenemos muy claro qué es lo que establece la Constitución. Hablemos de inseguridad, ministro. ¿Proponen ustedes una ley con herramientas para combatir al crimen organizado? Y en la Asamblea, para variar, les dicen que no. El gobierno ha señalado que va a implementar lo que se pueda vía reglamento. ¿Qué es eso que se va a implementar? Y sobre todo, ministro, ¿cuándo? No nos olvidemos que la ley que finalmente terminó aprobada fue una ley a iniciativa del Ejecutivo y por lo tanto se podría decir que el 85% de lo que nosotros propusimos es lo que finalmente se plasmó en la ley. Hay algunas ambigüedades respecto del uso de animales en el contexto de marchas, respecto del uso progresivo de la fuerza, respecto de los conceptos de fuerza letal, sobre los cuales pesan algunas ambigüedades, como dije, en la ley y pueden ser aclaradas vía reglamento sin trastocar el ordenamiento jurídico, porque el 425 de la Constitución es muy claro al respecto. Pero no solamente tenemos esa vía, también tenemos la vía de la consulta popular y nosotros desde el gobierno hemos tomado la determinación de impulsar la consulta popular para aclarar muy posiblemente estos vacíos, también establecer otros parámetros que puedan ser incluidos en materia de seguridad dentro de la consulta y es algo que estaremos definiendo justamente esta semana junto con el señor presidente, tomando en cuenta que él sale de viaje el día de hoy. Dejaremos un trabajo preliminar ya concluido para ver ya efectivamente cómo se lo implementa a partir de la próxima semana. Y ya vamos a ir al tema de la consulta, pero antes de eso, hablando de seguridad, ministro, ¿cómo toman desde el gobierno estos múltiples cuestionamientos al hecho de que si es que hay inteligencia, no es muy inteligente que digamos, porque los sicariatos continúan, ahora hay atentados terroristas, hay modalidades de extorsión contra la gente, contra los negocios, las llamadas vacunas, y no es que haya una economía precisamente boyante, pero tras eso tener que pagar mensualidades a la delincuencia resulta inaudito. ¿Han observado ustedes quizás ciertos fallos, la necesidad de corregir ciertos aspectos, o muchos quizás, en lo que se refiere al manejo de la inteligencia en esta lucha contra la criminalidad? Si hay una lucha frontal que ha asumido este gobierno desde el inicio de su mandato, del gobierno del presidente Guillermo Lasso, es justamente la lucha contra la delincuencia, contra el crimen organizado y contra el narcotráfico. Se ha repotenciado los mecanismos de intervención tanto de Policía Nacional como Fuerzas Armadas, se les ha dotado de una serie de herramientas que antes no tenían, se ha reinstitucionalizado y reforzado también la institucionalidad tanto de Policía como Fuerzas Armadas a través de la Secretaría Nacional de Seguridad, que hoy por hoy ya funciona. Muchos de los conflictos que se ven en la calle son consecuencia también de la acción represiva del gobierno, que no ha permitido que aquí entre todo el mundo como Pedro en su casa. Somos el tercer país, si no me equivoco, en el mundo en mayor incautación de droga. Sí se está avanzando. Lo que pasa es que las cosas no se pueden solucionar de la noche a la mañana. Déjeme decirle algo. Usted sabe que nunca ha habido en el país un censo penitenciario. ¿Cómo puede ser que 35.000 personas estén en las diferentes cárceles del país y que nunca se haya determinado con claridad quiénes, cómo entraron, qué están haciendo allí?
cuántos están, cuándo salen. Nunca se lo ha hecho en el país. No existe posibilidad de hacer una política pública sin tener claridad sobre estos aspectos. Hoy el gobierno del presidente Lasso lo está haciendo. Como dije, no se puede solucionar todo de la noche a la mañana, pero nosotros sabemos que probablemente la pelea más importante que tenemos en el gobierno es con el AMPA. Estamos tomando las decisiones que seguramente le van a devolver la paz y la tranquilidad a los ecuatorianos. Necesitamos un poco más de tiempo, pero estamos actuando. El pasado 6 de junio se reunió el presidente de la República con los alcaldes y prefectos del país precisamente por el tema de la inseguridad. Más de 2 meses han transcurrido de ello, ministro, y según la alcaldesa de Guayaquil no se ha concretado nada de lo que allí se ofreció. Usted me va a decir que eso no es así. Coméntenos entonces cuáles son los avances concretos que se han dado después de esa reunión. Bueno, los avances concretos que se han dado, primero es una serie de transferencia de fondos, porque a veces dicen, claro, el municipio ha dado este dinero o ha dado estas camionetas, pero no nos olvidemos que es el mismo dinero que es de los ecuatorianos y que además ha sido transferido por el gobierno nacional a los distintos municipios. Por lo tanto, le estamos dando la vuelta a una misma idea. Lo que tiene que cambiar aquí por parte de algunos representantes del gobierno local y en particular de la alcaldesa de Guayaquil es que entienda que esta no es una pelea que uno puede dar solo, que es una pelea que la tiene que dar en conjunto, instituciones del gobierno central con instituciones del gobierno local, con niveles de coordinación en la prevención, con niveles de coordinación en los esquemas de represión, con niveles de sincronización en materia de tecnología y de tiempos de intervención. Eso es lo que parece que todavía algunas autoridades no han entendido. No sacamos nada privilegiando discursos electoreros y demagógicos sobre pretexto de ganar votos después de unos meses para echarle toda la culpa al gobierno. Nosotros no le echamos la culpa a los gobiernos locales de ninguna manera, porque estamos claros que la seguridad es competencia de la Policía Nacional, al menos en su aspecto represivo. Pero hay una serie de espacios de coordinación y de trabajo en conjunto que el gobierno puede desarrollar con los gobiernos locales, que vamos a seguir insistiendo en eso y que, por supuesto, esperamos la colaboración de todas las entidades porque es una actitud de corresponsabilidad con los 18 millones de ecuatorianos. Y además, son los municipios los que mejor conocen el territorio en cada uno de sus cantones. El último domingo, usted, solito, sin que nadie se lo pregunte, hizo referencia una vez más a la consulta popular de la que se viene hablando desde antes de que usted sea ministro, desde antes de que Guillermo Lasso sea presidente. De hecho, fue una de sus ofertas de campaña, pero el tema no cuaja y lo sacan de la chistera cada vez que se presenta una crisis y después lo guardan nuevamente. Usted dice, esta vez sí será la vencida. Bueno, cuéntenos entonces cuáles son los temas que se van a plantear, que le van a presentar al presidente. Entiendo que el día de hoy, porque él ya se va de viaje más tarde. Ahora va a cuajar, Lenin, se lo aseguro. Nosotros tenemos prevista una reunión el día de hoy con el señor presidente justamente para trabajar los temas de la consulta. Hay que decir que no es algo que ha estado en un cajón. Nosotros no hemos dejado de trabajar en las preguntas de la consulta. Tenemos un banco de 30 preguntas. Lo que sucede es que estas herramientas institucionales que suponen un contacto directo con el pueblo ecuatoriano las hemos dejado, por decirlo así, en segundo plano hasta que podamos establecer un panorama claro de coordinación con la Asamblea. Pero dadas las circunstancias que ya las hemos conversado o discutido en esta entrevista, es imprescindible tener una consulta popular. Y yo creo que esa consulta popular, o mejor dicho, no es lo que yo creo, sino lo que hemos determinado desde el gobierno. Esa consulta popular tiene que ir enfocada principalmente en aspectos de seguridad, que como he señalado son los principales elementos de preocupación del gobierno y de la ciudadanía. También vamos a incluir algunos aspectos institucionales y vamos a establecer un banco de alrededor de 10 preguntas aproximadamente. No queremos abrumar a nadie con demasiadas preguntas, pero está claro que necesitamos soluciones inmediatas. La vamos a impulsar y lo vamos a hacer indefectiblemente en este mes. ¿Una consulta que coincida con el proceso electoral de febrero o tiene que ser antes? ¿O es más urgente este tema? Para nosotros es urgente la consulta popular, nunca ha dejado de serlo. Creemos que el periodo máximo es en febrero para que coincida con las elecciones seccionales. No es algo sobre lo cual nosotros tendremos la última palabra. Lo que sí sabemos es que las preguntas van a estar listas ahora este mes, pero en cuanto a los tiempos y a la manera de procesarlo y a la economía de ese procesamiento, será ya una ulterior definición del Consejo Nacional Electoral. Reformas estructurales al Estado, como por ejemplo, no sé, una asamblea bicameral, reducir el número de legisladores, ¿eso también constará dentro de esas 10 preguntas?
Eso está dentro del banco general de preguntas, de aproximadamente 30 preguntas que tenemos. Esos aspectos que usted está señalando se encuentran dentro de ese banco general. Hoy vamos a definir con el señor presidente y con el equipo de gobierno el orden de prioridad de esas preguntas y seguramente estaremos definiendo lo que más haga sentido, no solamente para afrontar los problemas que tenemos, sino también para establecer un sistema institucional que funcione, corresponsable y que permita solucionar los problemas de los ecuatorianos. Redefinir las funciones del Consejo de Participación Ciudadana también está dentro del banco de preguntas. Sí, también está dentro del banco de preguntas. Y también está dentro del banco de 30 preguntas. Esto lo define hoy el presidente de la República. Para que le quede claro a la ciudadanía, ministro, hoy definen las preguntas, porque consulta sí va a haber. Consulta va a haber. Hoy terminaremos de acumular ese trabajo que se ha venido desarrollando durante varios meses junto con el señor presidente de la República y estaremos dentro del transcurso de esta semana hasta máximo la otra ya presentando las preguntas ante la ciudadanía. 7 días le quedan al gobierno para remitir su veto a la ley de comunicación. ¿Ya terminaron los análisis para decidir si será parcial o total el pronunciamiento? Estamos justamente en ese proceso, hemos recabado alguna información de la sociedad civil, de los medios de prensa. Nosotros tenemos una cosa muy clara, no coincidimos con la visión que ha plasmado la Asamblea a través de su informe de minoría. Nuestra visión de una ley de comunicación es mucho más flexible, es mucho más liberal, es mucho más respetuosa de la libertad de expresión. Esa es la idea que nosotros vamos a plasmar. En función de eso estaremos determinando si va a ser el veto total o el veto parcial, pero estamos claros que es algo que lo terminaremos también definiendo en el transcurso de esta semana para presentarlo como corresponde en el tiempo debido. Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias a usted, Lenny. Y luego de la pausa volvemos con André Benavides, constitucionalista, consultor político. Vamos a buscarle el orden a este caos jurídico donde desde la justicia, pero también desde otros estamentos, se quiere hacer lo que les venga en gana, atropellando las leyes y por supuesto también la Constitución. La justicia en el Ecuador no pasa por un buen momento. La verdad es que viene de capa caída desde hace un buen rato, pero en los últimos meses parece que sus operadores ponen un énfasis especial, un empeño pocas veces visto, para que a nadie le quede duda que la inseguridad jurídica, el abuso de las garantías constitucionales y la impunidad son la norma. Y claro, desde el poder político contribuyen a gestar ese bodrio con el que nos toca convivir porque al parecer no hay instancia interesada en poner un hasta aquí a tanto atropello. El análisis de los hechos y propuestas para salir de ese abismo con André Benavides, abogado con una maestría en Derecho Constitucional, especialista en consultoría política y gestión de gobierno por la Universidad Camilo José Cela de Madrid, diplomado en argumentación jurídica por la UES y la Universidad de Génova. Buenos días, Andrés, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, estimado Lenin. Un cordial saludo para usted y para todos los ciudadanos que nos miran a través de Coavisa. La feria de los habeas corpus y de las acciones de protección beneficiando a delincuentes contumaces y a políticos y a politiqueros caídos en desgracia. Que la norma es clarita, dicen desde la Corte Constitucional. Que si los jueces la aplican como les da la gana, pues ya no es culpa. Pero el problema es que sí, que la aplican como les da la gana y entonces reina la impunidad y la desinstitucionalización del Estado. ¿A quién le compete, André, ponerle un alto a todo esto? Bueno, lastimosamente en las últimas semanas hemos sido espectadores de esta grave crisis institucional que está viviendo nuestro país. Así también vemos que la justicia constitucional está herida de muerte. Yo creo que aquí no es un tema de falta de norma, no es una falta de jurisprudencia de la Corte Constitucional, sino que también tenemos problemas en la interpretación y aplicación de las leyes y de la Constitución por parte de varios jueces. Y también vemos que existe un uso discrecional y abusivo por parte de funcionarios públicos y políticos que en lugar de ver por los intereses del país, ven sus intereses personales
y políticos. Lastimosamente vemos que existe un abuso de la acción de protección para algunos políticos, meterse por la ventana a los cargos públicos, y de funcionarios públicos para atornillarse en el puesto. Y por otro lado también vemos el abuso del habeas corpus, lo cual ha generado una situación de incertidumbre e inseguridad jurídica, poniendo en riesgo en este caso sentencias que ya han sido dictadas por autoridades competentes. Algunos años atrás un presidente dijo que le iba a meter las manos a la justicia y sí que lo hizo. Hoy ya no solo es el presidente, sino todo el que puede. La Asamblea, el Consejo de Participación Ciudadana, todos hacen lo que les da la gana y las sentencias, dependiendo de si me gustan o no, las cumplo o no las cumplo. Y no pasa nada. Y muchos piensan que mientras no haya consecuencias a esos atropellos, seguirá ocurriendo una y otra vez. Vamos a los hechos, Andrés. Primero, la posesión del superintendente de bancos. ¿A quién debió hacerle caso la Asamblea? ¿A la jueza de San Borondón que tumbó el concurso o al juez de Yaguachi que ordenó que sea posesionado el señor González? Bueno, en un momento determinado estamos ante una antinomia jurisdiccional, ya que existía una contradicción entre la sentencia de la jueza de San Borondón y, por otro lado, el auto mediante el cual el juez de Yaguachi dispuso una medida cautelar. Afortunadamente, el auto mediante el cual se establecen las medidas cautelares fue revocado y fue archivado el proceso, y por lo tanto lo único que quedó vigente fue la sentencia de la jueza de San Borondón. Pero en este caso vemos que la Asamblea Nacional, desconociendo una garantía jurisdiccional, se va en contra de la Constitución de la República, se va en contra de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y prácticamente desacata una orden judicial. Muchos han dicho que esta sentencia sería inejecutable, pero parece que nuestros asambleístas no leen la Constitución, no leen la ley, y eso ya podría tener como consecuencia su destitución, porque el único órgano competente para decir que una sentencia es inejecutable es la Corte Constitucional, y de acuerdo al artículo 86, numeral 4 de la Constitución de la República, los asambleístas podrían ser inclusive susceptibles de destitución. Eso lo dice nuestro ordenamiento jurídico, y el mecanismo para conseguir aquello es a través de una acción de incumplimiento que deberá ser tramitada en su momento por la Corte Constitucional. Tenemos que estar expectantes de lo que pueda pasar en la Corte Provincial en los próximos días. Sí, una precisión solamente. ¿La inmunidad parlamentaria no les alcanza a los legisladores para evitar sanción por esta posesión del señor González como superintendente de bancos, acción desarrollada en el ejercicio de sus funciones? Desde ningún punto de vista, estimado Lenin. La Constitución de la República es bastante clara y dice que los legisladores no serán responsables civil y penalmente. En ningún momento se habla de la responsabilidad en el marco de procesos de carácter constitucional. Por lo tanto, la inmunidad para este caso en específico no les alcanza, y más bien los asambleístas deberían estar algo preocupados, porque en el caso que la sentencia se ratifique en Corte Provincial, yo creo que existen todas las condiciones para que se presente una acción de incumplimiento, y evidentemente existe una sanción a los legisladores por parte de la Corte Constitucional. Es la Corte Constitucional quien debería de presentarse el recurso del caso, es quien debería determinar la destitución. Así es, estimado Lenin, eso lo dice el artículo 436, numeral 9 de la Constitución de la República, el 86, numeral 4, y la vasta jurisprudencia de la Corte Constitucional. En ese contexto, yo creo que la Corte Constitucional tendría que al menos conocer este caso, darle el trámite correspondiente, porque si no, se estaría configurando un precedente nefasto, porque mañana la Asamblea Nacional va a decir en qué casos puede hacer caso omiso una sentencia o en qué casos puede cumplir. Y vemos que también existe una intención similar por parte del gobierno nacional cuando conoció el habeas corpus del señor Jorge Glass y Salcedo, que también estamos en una situación similar. Y ya vamos a ese punto, mi estimado Andrés, pero antes yo quisiera preguntarle si esto de enviar a la fuerza pública para evitar que ingrese al despacho el superintendente de bancos es legal, es legítimo. Bueno, lastimosamente vemos que el gobierno nacional no está en sintonía con las demandas y exigencias que tiene el pueblo ecuatoriano. Mientras ese día había un acto terrorista
en Cristo del Consuelo, vemos que la Policía Nacional se movilizó a las superintendencias de bancos y las de diferentes entidades que son adscritas a esta. Si es que se quisiera establecer, se quiera dictar la movilización de la fuerza pública, eso debía haber hecho un juez a efectos de cumplir el fallo judicial. Creo que al menos la movilización no creo que era legítima, no creo que se justificaba, y todos estos tipos de problemas tienen que ser solucionados por las vías ordinarias, que en este caso sería a través de los recursos de impugnación. Vamos ahora sí, Andrea, al habeas corpus a favor de Jorge Glass y de Daniel Salcedo. El gobierno ha resuelto no darle paso a la boleta de excarcelación que fue emitida, extendida por el juez de Portoviejo, Bani Molina. Allí también se está seleccionando el qué sentencia cumplo y qué sentencia no. Allí también se está cometiendo un delito. Bueno, en este caso es importante decir que los funcionarios públicos son los primeros obligados a cumplir la Constitución y la ley. No es que tú tienes una atribución discrecional para decir qué sentencia puede ser cumplida o cuál no. Lastimosamente vemos que aquí también existe un acto discrecional por parte de algunos representantes del Ejecutivo que también están incurriendo en el mismo error de la Asamblea Nacional, diciendo que la sentencia sería inejecutable, cuando tú puedes hacerlo eso a través de los medios adecuados, te guste o no. Las sentencias tienen que ser cumplidas y para dejarlas sin efecto sería a través del mecanismo de impugnación correspondiente, que es obviamente la apelación ante la Corte Provincial y que declare la nulidad. En un Estado de Derecho, estimado Lenin, lo que debe primar es el respeto a la ley y a la Constitución. Si no estamos incurriendo en estos defectos que lo único que hacen es desnaturalizar la seguridad jurídica que vivimos en nuestro país, y mañana cualquier alcalde, cualquier asambleísta, cualquier autoridad podría tener una actitud similar, y obviamente que eso podría generar incluso responsabilidades de carácter penal y también ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ya yendo un poco más adelante. Ahora, sí resulta complejo esto de aceptar decisiones sin sustento jurídico y que contrarían en más de una ocasión las más elementales normas del derecho, las normas del derecho. Sí, pero es clarísimo, el camino no es la desobediencia, el camino no es el desacato. André, sin embargo, esto no debería ocurrir. Esos errores de bulto son impresentables en alguien que ostenta la condición de juez, en cuyas manos está el bien más preciado de un ciudadano, que es la libertad. ¿Cómo cambiamos esta estructura que parece estar podrida desde la raíz? Yo creo que existen varios mecanismos para poder solucionar este problema. Yo he podido vivir en carne propia, en el libre ejercicio, lo que pasa al día a día con el ciudadano común, con el ciudadano de pie, con el policía, con el militar, con el maestro destituido, que no le dan en cambio la acción de protección y no puede ser restituido en su puesto. Yo creo que hay que tomar varias medidas. La primera es que el Consejo de la Judicatura dicte una política pública que permita que los jueces conozcan en materia constitucional. Por otro lado, creo que la Asamblea Nacional debe reformar la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales que desde el 2009 no ha tenido una modificación profunda. Y el cambio principal, y eso sí es un llamado de atención para la Corte Constitucional, es que deje sin efecto aquella sentencia y aquel precedente mediante el cual a los jueces que conocen garantías jurisdiccionales no serán susceptibles de sanción por delitos de prevaricato. Con ese blindaje es lo que ha ocurrido, que varios jueces han tomado de aquello para dictar este tipo de sentencias que tienen errores de bulto. Y finalmente hay algunas reglas jurisprudenciales que han sido bastante amplias que la Corte Constitucional va a tener que en su momento revisar, porque eso se ha dado pie para que se presenten, por ejemplo, habeas corpus en Manglar Alto, en Portoviejo, se den habeas corpus a personas sentenciadas, etcétera, etcétera, etcétera. André Benavides, constitucionalista. Gracias, André, por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Muchas gracias por la invitación. Cordial saludo a todos. Buenos días. Aquí terminamos por hoy con más entrevistas. Las noticias continúan en Televistazo en la comunidad. Gracias a todos por su sintonía.